Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Iniciamos nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa. Y hay un detalle del Evangelio de este domingo que vamos a reflexionar a continuación, que a mí siempre me traía mucha curiosidad. Y es que este día domingo nosotros lo conocemos como el Domingo de Ramos. Y se supone que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que entra en un burrito, que la gente le pone los ramos sobre el piso, les ponen alfombras, adoran, alaban y bendicen a Jesús, bendicen y alaban a Dios porque ha llegado el Mesías a Jerusalén. Pero cuando uno escuchaba el Evangelio de este día, el Evangelio habla sobre la pasión de Jesús. Y entonces a mí me generaba como esa pregunta, venga, pero si estamos en la entrada de Jerusalén, el Domingo de Ramos, es más, acabo de comprar un ramo y ¿qué es esto que van a leer la pasión de Jesús? Pues la iglesia ha tomado este domingo para leer la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque el próximo domingo ya es Domingo de Resurrección. Y la pasión de Jesús tiene un significado tan grande, tan importante en tu vida y en mi vida, que debemos asignarle un domingo, día de la resurrección, el octavo día, la nueva creación que nos muestra Jesús para este texto. Debemos asignarle un día domingo, una lectura dominical a este evangelio. Y el único domingo que podría leerse la pasión debería ser el domingo previo al domingo de Pascua. Por ende, la iglesia decide que este sea el domingo que se lea la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, yo los quiero invitar a que profundicemos este texto tan especial, pero le vamos a dar una mirada muy diferente, porque tú y yo hemos crecido viendo la pasión de Jesús en el maltrato físico que Él recibe, que claro que es una pasión. Claro que es un dolor de mártir. Claro que Jesús sufre y es una pasión que Jesús está viviendo. Pero esto va más allá. Hoy vamos a ir sobre esa pasión del alma de Jesús. La verdadera pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que Él experimenta en su ser interior, en su comunión con el Padre. La pasión de Jesús inicia desde la última cena. Jesús inicia la cena pascual, la noche previa a su pasión, diciendo, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, le dice a los discípulos. Y yo me preguntaba, si yo supiera que mañana voy a perder la vida, lo último que yo haría sería sentarme a la mesa con mis amigos y celebrar una comida. Celebrar con una comida, sería lo último. Yo esa noche estaría ore y ore, estaría abrazando a mis papás, pidiéndoles perdón por todo lo que he hecho. Estaría, mejor dicho, en una angustia terrible. Yo no quisiera ver a nadie. Solamente pongámonos en esos zapatos, pongámonos en esa situación, sería muy difícil. Pero miren el Dios que nosotros tenemos y seguimos. Un Dios que decide sentarse con los que ama, con los que de antemano escogió y que por los cuales le dijo al Padre, Señor, no se ha perdido ni uno de estos que me has encomendado. Miren ese Jesús tan hermoso. En ese dolor de entrañas que sentía, dolor de muerte, decide hasta último momento abrazar, amar, lavarle los pies a los que tanto ama. Sus discípulos. Miren qué Dios tenemos nosotros. A mí este tipo de textos y reflexiones hacen que me apasione más por ser discípulo de Jesús, porque es que hay tanto amor para recibir por parte de Dios, tanta gracia, tanta misericordia, que cómo nos la vamos a perder. Continuando con esta pasión del alma, del ser interior de Jesús, vamos a ir a la parte del texto donde Jesús ya está en el monte Getsemaní y donde está llorando, donde está angustiado, donde caen gotas de sangre del dolor interior que le está pasando. Y quiero que nos quedemos en esa parte del texto
Porque es que cuando uno se va a leer los evangelios, especialmente el evangelio de San Mateo, que es de donde tomamos nosotros la oración del Padre Nuestro, uno ve que en el Padre Nuestro Jesús nos enseña una oración, una manera de orarle al Padre. Pero cuando uno va y lee la pasión de Jesús y se encuentra con esta parte del texto donde Jesús le está orando al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabes qué descubrimos con este tipo de oración de Jesús? Descubrimos que en el Padre Nuestro Jesús nos está enseñando una manera de orar. Pero en el monte Getsemaní Jesús te está enseñando a ti y a mí cómo orar. Hoy tú y yo tenemos mucha angustia por lo que está pasando en el mundo, por esta pandemia. Hoy tú y yo tenemos deseos de volver a las calles. Hoy tú y yo tenemos deseos que se acabe esta cuarentena. Hoy tú y yo tenemos deseos de muchas cosas. Pero tú y yo ya nos detuvimos a orarle al Padre como Jesús le ora. Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Por qué será, Padre, que tú estás permitiendo esto? ¿Por qué será que me quieres hoy en casita? Y continuando con la pasión de Jesús, esa pasión interior, me llama mucho la atención el dolor que Jesús podía estar sintiendo al ver que el Sanedrín, que el grupo de fariseos, el grupo de saduceos, que el grupo de sacerdotes que se reunían, los 70 ancianos, el Sanedrín, se reunían para simplemente dar falso testimonio de él. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 59, de que el Sanedrín se reunió para ver cómo dar un falso testimonio de Jesús y poderlo llevar a la muerte. Recordemos que todos somos hijos de Dios, que el ser más importante para Dios eres tú y soy yo. Y la pasión más fuerte que pueda vivir Jesús es ver la dureza de tu corazón y de mi corazón. A Jesús los golpes físicos, claro que le dolían, pero ¿cuánto le dolería a nuestro Señor ver esos ancianos que han estudiado la ley, que se han dedicado a la catequesis, que se han dedicado a la formación, que se han dedicado a obedecer la ley, pero que no se han dedicado a dejarse amar por Dios? ¿Cómo le dolería a Jesús ver esos ancianos planear una mentira? ¿Cómo le duele a Jesús cuando tú y yo estamos planeando cosas que no son para el reino de Dios? Que tú y yo estamos planeando cosas simplemente para mi beneficio, para acrecentar mis egoísmos. Esa es la verdadera pasión de Jesús. Otro punto dentro de esta pasión va a pasar más adelante cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Y volvemos a lo mismo. ¿Acaso la pasión de Jesús se detiene? Continúa cada vez que tú y yo lo negamos. Cada vez que tú y yo nos negamos a hacer la voluntad de Él. Cada vez que tú y yo nos negamos a obedecer lo que Jesús con tanto amor nos está sugiriendo que hagamos para que seamos libres. Cada vez que tú y yo nos negamos a dar vida, cada vez que tú y yo nos negamos a hacer la voluntad del Padre, pero especialmente cada vez que tú y yo nos negamos a ser felices desde el amor de Dios. ¿Cómo no le va a doler a Jesús? ¿Cómo no le va a doler? Más adelante aparece que Judas se quita la vida. Ya en ese momento Judas había entregado a Jesús. Y Judas para Jesús es una causa grande de su pasión. E insisto, no solo por los golpes físicos, sino por los golpes a su alma, a su ser interior. ¿Acaso no le duele a Jesús ver que Judas no haya querido experimentar la misericordia de Dios? ¿Acaso si Judas hubiese ido a Jesús a pedirle perdón, Jesús no lo hubiese perdonado? Qué pesar de Judas que se negó a experimentar el perdón de Dios.
que tú y yo en esta Semana Santa no nos neguemos a experimentar el perdón de Dios. No nos neguemos a experimentar el amor de Dios. Que en cada ceremonia, así sea que la celebremos desde la casa, pasemos por el corazón que Dios nos ama, que Dios nos perdona y que tú y yo no somos Judas porque tú y yo queremos ir a Jesús a que nos perdone. Que fue la diferencia entre Judas y nuestros actos. Judas se negó a recibir misericordia de Dios. Y ya entrando a la parte final de la pasión interior de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo pide que liberen a Barrabás y que suelten a Jesús. Miren, Jesús está a unos minutos ya de ser crucificado. Está simplemente a unos cuantas horas, minutos de ya experimentar esa muerte. Y su pasión continúa, su pasión interior. ¿Saben por qué? Porque hoy tú y yo preferimos muchas propuestas del mundo que supuestamente nos traían la felicidad. Y esa es la imagen de Barrabás, un hombre que viene a ofrecer libertad al pueblo. Recordemos que Barrabás, teológicamente, históricamente, al parecer era un hombre que quería llevar la liberación del pueblo de Israel por la fuerza de ellos, por la fuerza humana. Quería formar un complot, quería formar un grupo de rebeldes, como se conocen también los celotes, los celosos por la ley, y derrumbar el trono de Roma que estaba en Israel. Y la gente escoge a Barrabás. ¿Por qué? Porque con Barrabás es por la fuerza, porque con Barrabás se ven resultados, peleas, conflictos. Con Jesús es esperando en Dios. Con Jesús es amando al enemigo. Con Jesús es perdonando 70 veces 7. Con Jesús es al ritmo de Dios y no al ritmo del hombre. Y tú y yo aún seguimos escogiendo a Barrabás. Queremos un salvador para la economía basado en que tenga muchos títulos, basado en que sea alguien intelectualmente muy bien formado. Tú y yo queremos que del hambre nos saque la capacidad humana. Tú y yo queremos conseguir un trabajo donde yo gane más que todos. Tú y yo queremos simplemente esta vida a la manera humana. Y al lado está Jesús proponiéndonos un reino que usted va a ser más feliz dando que recibiendo. Dándose que recibiendo. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Y hoy desde la cruz vuelve y le dice al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Los invito para que esta Semana Santa sea de mucho gozo, para que pensemos más que en una pasión física que también vivió Jesús. Pasemos por el corazón la pasión interior, la pasión que Jesucristo está viviendo en su corazón y que aún vive por ti y por mí. Porque a pesar de tantos años viviendo Semanas Santas, todavía no hemos comprendido que debemos ser libres para poder ser felices. Y en Jesucristo, crucificando en Él toda nuestra maldad, vamos a ser libres, resucitados con Él. Que el Señor los bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.